Hola jóvenes, bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 1 y vamos a seguir con lo que es la segunda unidad. Vamos a hablar de lo que son las redes cristalinas, ver las direcciones y planos, vamos a resolver unos cuantos problemas rápidos y vamos a dejar unos para el siguiente vídeo. Recordarles jóvenes que anteriormente en el ya habíamos revisado o visto, mejor dicho, o aprendido sobre las redes cristalinas, sobre estructuras cristalinas y lo que era la celda unitaria. Ya habíamos establecido lo que era parámetro de red, que es la distancia que hay, o la arista básicamente en el caso de los cubos, que nos permiten a nosotros visualizar una distancia a niveles atómicos. En este caso, jóvenes, vamos a relacionar lo que es esa estructura cristalina, esa celda unitaria básicamente, con lo que es el radio atómico de los átomos, valga la redundancia, ¿no? Los átomos, jóvenes, las hemos supuesto como esferas sólidas, obviamente cuyo radio es R, ahí se lo vamos a representar, que tienen volumen y área de sección también. En este caso, jóvenes, vamos a recordar también que habíamos establecido que para una estructura cúbica simple teníamos en teoría un átomo por celda unitaria, al igual que habíamos establecido para una cúbica centrada en el cuerpo como dos átomos por celda unitaria, y para una cúbica centrada en las caras ya habíamos hablado que teníamos 4 átomos por celda unitaria, que era la que más densidad podríamos imaginar, que lo vamos a ver más adelante, debe tener una estructura debido a que se almacena mayor cantidad de átomos en dicha celda unitaria. Ok, jóvenes, vamos a hablar un poquito de ese radio atómico y de cómo ese radio atómico se puede relacionar a través del parámetro de red. Por eso se habla de el radio atómico en función del parámetro de red. El parámetro de red nosotros lo conocíamos como A sub 0. Y el radio atómico obviamente lo vamos a representar con una letra R minúscula. Y decimos lo siguiente: las direcciones en la celda unitaria a lo largo de las cuales los átomos están en contacto continuo son direcciones compactas. Jóvenes, es importante esta parte, ya que vamos a tomar nosotros solamente las direcciones en las cuales los átomos están en contacto continuo. Y no en todas esas cúbicas que nosotros vamos a ver, esas 3 cúbicas, los átomos están en contactos de la misma manera. De hecho, están en contacto continuo de diferente manera. Ok, en las estructuras sencillas, particularmente en aquellas que con solo un átomo por punto de red, miren, un átomo por punto de red, ¿se acuerdan los puntos de red, verdad? Era aquella cuadrícula, como red que decíamos, y cada punto de red, jóvenes, era esta especie de nodo, o nudo, como quieran verlo ustedes. Esos, jóvenes, ahí vamos a localizar un átomo. Por eso dice una estructura sencilla donde se localiza un átomo por punto de red. Se utilizan estas direcciones planares, estas direcciones compactas, para calcular la relación entre el tamaño aparente del átomo y el tamaño de la celda unitaria. No se les olvide que estamos hablando de un átomo, una forma esférica, y de una celda unitaria que realmente representa un cubo. Miren, es como relacionar cuántos átomos hay en este cubo. Eso nos referíamos, jóvenes, directamente. Y cuántos podíamos empaquetar por celda unitaria. Al determinar de manera geométrica la longitud de las direcciones con relación al parámetro de red, y después adicionalmente o adicionando el número de radios atómicos que están presentes en esa estructura cristalina a través del parámetro de red. Bueno, en este caso, jóvenes, vamos a tomar solamente la distancia A sub 0 para ver cuántos átomos se están tocando y cuánto es esa relación en función del radio de cada átomo. Para no hacer tan complicado esto, vámonos al siguiente esquema. Tenemos aquí, jóvenes, la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras, de sus siglas en inglés. La cúbica simple, ¿se acuerdan que solo eran átomos en cada esquina? Miren, en cada esquina del cubo. Aquí solamente estamos tomando las esquinas de 2 dimensiones, miren. Observamos que en una cúbica simple, jóvenes, los átomos de cada esquina se tocan entre sí, miren, ya sea en cualquiera de los 4 cuadrantes, miren. No así en la diagonal, miren, ellos no se pueden tocar en la diagonalmente, pero sí se tocan, miren, de esta manera. Estos 2 de acá, estos 2 se tocan de esta por acá, a través del parámetro de red. Aquí no está simétrico, pero es un cuadrado. Recuerden que todos los lados son iguales. Entonces este es A sub 0.
Y también esto es A sub 0. Por cuestión del dibujo fue que quedó así, ¿verdad? Todos los lados de un cubo son iguales. En este caso automáticamente nos damos cuenta que el radio, jóvenes, de cada esfera es R, miren. Y vemos que este parámetro de red, vamos a utilizar este jóvenes, usando esto usamos todos. Este parámetro de red, que es A sub 0, ok, contiene una distancia de radio de la esfera de una, miren, de R y otra también de R. Ahí se están tocando entre ellas, miren. ¿A qué sería igual? Entonces se nos indica que el parámetro de red, jóvenes, en este caso de la cúbica simple, es igual 1 más 1, 2, miren, a 2 veces el radio, R más R, miren. Ok, si lo vemos desde un punto más directo, es como que sumemos esa distancia, que yo puedo decir que el parámetro de red A sub 0 es igual a R más R. Pero eso es igual a 2 veces R, miren, jóvenes. 2 veces el radio. Quiero que por ahí guarden esta relación. La cúbica centrada en el cuerpo es un poquito más compleja. Esa la vamos a ver más adelante si quieren en una clase sincrónica. Porque esas jóvenes se tocan a través de la diagonal, pero que une, miren, una esfera que está en una esquina con otra esfera que está en una esquina opuesta. No, ojo, no está en esta otra esquina aquí en la misma cara, miren. Sino en una esquina opuesta a través del centro, del átomo que está en el centro. Y se unen la diagonal. ¿Se acuerdan que la idea es que tomemos en cuenta la relación de los átomos que se están tocando? Si yo coloco un átomo aquí, jóvenes, este no se toca con este. Y se toca con este, pero se toca con otro que está en otra esquina opuesta, ¿bien? Y así sucesivamente cada una de ellas. Por eso vemos que esta diagonal, jóvenes, que suma también lo que es el radio de esta esfera, más el radio de esta esfera, más 2 veces el radio de la esfera que está en el cuerpo, porque esa se abarca toda, vemos que esta diagonal es 4 veces R. Sin embargo, no es una relación directa con A sub 0, porque A sub 0 sigue siendo, miren, los lados de esto. Por lo tanto, chicos, aquí ocupamos aplicar un poquito de álgebra, de trigonometría, mejor dicho, y ser bien mentalmente observar mucho en tercera dimensión. Nos damos cuenta, miren, aparece esto aquí, miren. Y aquí sí podemos relacionar esta idea. Y trabajamos esto acá. Claro, esto es A sub 0. Estamos de acuerdo. Esto es 4R. Pero esto que está acá, jóvenes, que forma el triángulo rectángulo que vamos a trabajar, no es R. Recuerden que eso, jóvenes, es la diagonal. Por lo tanto, eso sería A sub 0 es esto, A sub 0 es esto. Quiere decir que esta diagonal, jóvenes, es A sub 0 cuadrado más A sub 0 cuadrado la raíz. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en una caja sincrónica. Al final, el parámetro de red, jóvenes, está en función de la raíz de 3 veces A sub 0. Y vamos a ver cómo relaciona con el radio. Vamos a analizar el de la cúbica centrada en las caras, que es mucho más fácil. Es decir, lo vamos a hacer directamente aquí. Esta la vamos a dejar para entenderlo mejor en la clase sincrónica. No se olviden preguntarme. En el caso de las cúbicas centradas en las caras, jóvenes, me doy cuenta que tengo siempre los átomos en la esquina. Pero hay un átomo en la cara, en este caso en esta cara de este cubo, que a través de ese átomo, jóvenes, quienes realmente están tocando directamente son los que están en la diagonal. Miren, estos dos no se tocan. Pero aquí es más fácil verlo, jóvenes. ¿Ok? Aquí es más fácil hacer la relación trigonométrica que quizás en el otro punto, porque yo perfectamente me doy cuenta nuevamente que aquí es otra vez similar a... Permítanme, chicos, aquí está. Similar a la diagonal que esta que pasa por el cuerpo, esta es por una cara. Esto es R más 2R más R, otra vez esto es 4R. Pero quiero escribir esto en función del parámetro de red, que es A sub 0, miren. ¿Qué es lo que utilizo ahí, jóvenes? ¿Cuánto mide esto también? A sub 0, miren. Entonces me doy cuenta, por Pitágoras, que esta es la hipotenusa, entonces sería que 4R, todo eso al cuadrado, jóvenes. Estoy usando Pitágoras porque el triángulo rectángulo es igual a sus lados al cuadrado, miren. A sub 0 al cuadrado más A sub 0 al cuadrado, miren. ¿Ok? ¿Qué sucede? Estos dos los puedo sumar. Entonces me queda que 4R, lo voy a hacer aquí arriba. Bueno, creo que aquí lo puedo hacer aquí afuera. Me doy cuenta que 4R es igual a 2 veces A sub 0
al cuadrado. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, si yo quiero, bueno, esto es a sub 0 cuadrado también. Si yo quiero saber cuánto es esta diagonal, que es 4r, saco raíz a ambos lados, miren. Y me doy cuenta que 4 veces r es igual a la raíz de 2, miren, metiendo raíz a ambos lados. Y a sub 0 sale de la raíz, miren. Entonces se me convierte que esta diagonal, que es 4r, es igual a la raíz de 2 a sub 0, que es lo que yo tengo acá. Y si yo quiero escribir a sub 0 en función del parámetro de red, simplemente despejo, miren. A sub 0 es igual, voy a poner bien ese valor, parece 9, ¿verdad? Y me doy cuenta, jóvenes, que a sub 0 es igual a 4 la raíz de 2 veces r, miren. Ok, esto es interesante. Ya vamos a ver a continuación cuánto es el resumen de todo esto. Quiero que todo eso vayan guardándolo. Pero igual, aquí lo van a ver a continuación. Después les quedo, y me gustaría que lo vayan trabajando para que vayan viendo esa relación trigonométrica. Si no, la vamos a hacer en clase. Aquí está, ¿ves, jóvenes? Entonces, para una cúbica simple, tenemos que la relación entre el parámetro de red y el radio atómico es esta. Miren, A sub 0 es igual a 2 veces R. Para una cúbica centrada en las caras, jóvenes, perdón, en el cuerpo, que es la que no calculamos, A sub 0 es igual a 4 veces R entre raíz de 3. Y para una cúbica, miren, la otra es 4 veces R raíz de 2, miren, para una cúbica centrada en las caras. Y ya la habíamos comprobado, miren. A sub 0 es 4 veces R raíz de 2. Quiero que guarden esto, jóvenes. Quiero que por ahí lo tengan también en sus apuntes. Estas relaciones para una cúbica simple, para una cúbica centrada en el cuerpo y para una cúbica centrada en las caras, la relación entre el parámetro de red y el radio atómico. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Siguiendo un poco con esto, vamos a hablar sobre lo que es la red hexagonal y también su relación con la celda unitaria. Hasta ahora vimos las 3 cúbicas que nos interesan y una que también nos va a interesar es la red hexagonal. ¿Ok? En este caso los parámetros de red para la celda unitaria hexagonal son los siguientes. Las longitudes axiales son A igual a B, pero tanto A y B, que son iguales, son diferentes del lado C. ¿Ok? Ya vamos a ver esa estructura. Y los ángulos interaxiales, obviamente, el alfa es igual al beta, que son 90 grados, pero el gamma es 120 grados, que hace referencia obviamente al lado C. Cuando los átomos de la celda unitaria están localizados en las esquinas, la coordenada atómica es 0, 0, 0. Miren qué interesante. Ok, vamos a partir desde ese punto. Ya vamos a ver una red hexagonal, sobre todo en el caso de clases. Ok, tenemos la red hexagonal. Miren, básicamente, si yo sacara esa red hexagonal, jóvenes, y tomara nada más la celda unitaria, lo que tengo es esto, miren, donde A y B son estos lados de la base y C este lado de la altura. Aquí solo también una parte de la estructura hexagonal, joven. Recuerden que yo puedo solamente tomar una red cúbica o una estructura, una celda unitaria, perdón, y con eso reproducir todo lo demás. Miren, entre ellos forman 90 grados, pero aquí ya cambia la cantidad de grados que se forman entre los otros. Miren, eso varía de acuerdo a ese tipo de red. Esto es simplemente para tomar en cuenta que tenemos 4 redes que nos van a interesar de las redes de la B, que son las 3 cúbicas y la hexagonal compacta, de manera muy general, pensando en estructuras cristalinas. Ojo, todas son estructuras cristalinas, pero en este caso son las 3 más fáciles de identificar de alguna manera. 4 con la estructura hexagonal compacta. Hablemos un poquito del número de coordinación, jóvenes. Y decimos que el número de átomos, o el número de coordinación, jóvenes, perdón, es el número de átomos que tocan un átomo en particular. O sea, el número de vecinos más cercanos para ese átomo en particular. Es como que nosotros tengamos en nuestra colonia, imaginemos nuestra colonia, nosotros tenemos y vivimos pegados con ciertos vecinos. Nuestros átomos o nuestro número de coordinación serían los vecinos con los que estamos colindando directamente. ¿Ok? Puede ser que tengamos un vecino 2 casas después, pero ese vecino no vendría siendo un número de coordinación de nosotros. ¿Por qué? Porque es un vecino lejano. Para nosotros el número de coordinación son aquellos átomos que están cercanos. En este caso, los vecinos que tenemos a la par de nuestra casa. Así de simple. ¿Ok? Dice que esta es una indicación de qué tan estrecha y eficientemente están empaquetados los átomos entre sí.
Para sólidos iónicos, el número de coordinación de los cationes se define como el número de aniones más cercanos. ¿Por qué? Obviamente los cationes, jóvenes, que tienen básicamente un exceso de carga positivo, que son de carga positiva, quienes son atraídos por ellos son los aniones de carga negativa. Ok, a eso, por eso dice, ¿verdad? Quienes van a estar más cercanos a él son obviamente los de signo contrario. El número de coordinación de los aniones es el número de cationes más cercanos y viceversa, ¿no? Por inspección podemos observar en la figura siguiente el número de coordinación de la estructura cúbica simple y de la cúbica centrada en el cuerpo. Miren, aquí tenemos las dos. Aquí tenemos la cúbica simple y la cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a tomar al átomo verde como el átomo principal. Y alrededor de él vamos a tener una idea de cuáles son los átomos que lo están tocando en toda una estructura cristalina. Si nosotros vemos, aquí tenemos varias celdas unitarias. Miren. ¿Por qué varias? Lógicamente necesitamos saber cuántos átomos tocan a este átomo principal. Aquí vemos que tenemos un átomo de esta esquina, tenemos otro átomo de esta otra esquina, de esta otra esquina que pertenecen a otra celda, este que tenemos aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. En total, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren. Son 6 átomos que tenemos en este caso que están tocando al átomo verde que es de una cúbica centrada, de una cúbica simple. En pocas palabras, jóvenes, una estructura cúbica simple, su número de coordinación es 6, porque la cantidad de átomos que tocan a un átomo en particular, que son vecinos cercanos, lo máximo son 6. Sin embargo, en una estructura, miren, que centrada en el cuerpo, que vamos a tomar al átomo centrado en el cuerpo como el átomo de referencia, nos damos cuenta que todos los átomos de la esquina lo están tocando. Por lo tanto, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el número de coordinación de una cúbica centrada en el cuerpo es 8. ¿Ok? Lo vemos acá. Se ve claramente que 6 átomos tocan a cada celda unitaria cúbica simple. Aún por dicho, a cada átomo de la celda unitaria simple. Son los átomos más cercanos. Mientras que 8 átomos tocan cada átomo en la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. Miren, número de coordinación de una cúbica simple, 6. Número de coordinación de una cúbica centrada en el cuerpo, 8. Pero aquí tenemos, jóvenes, también una idea de una cúbica centrada en caras. Vamos a tomar como referencia un átomo que está en una de las caras, este átomo que está en rojo. Y nos damos cuenta que solamente los átomos azules son los que vendrían tocando ese átomo. Recuerde que este átomo que está en cara se comparte entre dos celdas unitarias. Por lo tanto, van a haber átomos de una celda y de otra que lo toquen. Diferente acá, miren. Aquí solamente los átomos que tocan a este están dentro de la misma celda. Y aquí, jóvenes, los átomos que tocan una simple están en diferentes celdas, miren. Diferentes celdas unitarias. Al igual que acá, los átomos que tocan a este que está en la cara solamente son de 2 celdas. Aquí, ¿cuántos serían? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Me faltan 2, 5, 6 cubos básicamente. ¿Ok? A ver. Aquí hay un cubo. Bueno, aquí deberían haber 2. Y 2 más. Estamos hablando de 8, más bien. 8 átomos, pero de los cuales solo 6 átomos tocan a este en particular. Y aquí solamente es una única celda unitaria. Y aquí son 2. ¿Y qué sucede, jóvenes? Nos damos cuenta que los átomos de la esquina que comparten las dos celdas unitarias tocan a este átomo a través de la diagonal. Pero los átomos que están en otras caras del mismo cubo tocan también a ese átomo, que serían 1, 2, 3, 4. Miren, esta cara no lo toca. Pero las otras caras sí, las otras 4 caras del cubo, que son 6, sí la tocan. Este ya está dentro de las caras donde está el átomo principal. Este no se toca, esta no la toca, miren, por más que quiera. Entonces aquí tenemos 4 en las esquinas, más 4 de un cubo, son 8, más 4 del otro cubo que también la tocan por otro lado, son 12. El número de coordinación, jóvenes, de una cúbica centrada en las caras es de 12. Anótenlo por ahí. También, fíjense, casualmente el número de coordinación de una hexagonal compacta también es 12. Miren qué interesante, seguimos viendo que la cúbica centrada en las caras tiene un alto poder de contención de átomos, por así decirlo. La mayor cantidad de átomos se contiene en esa celda unitaria.
Bueno, número de coordinación, jóvenes, de una estructura cúbica simple 6, de una estructura cúbica centrada en el cuerpo 8, de una estructura cúbica centrada en las caras 12. ¿Ok? Veamos también, jóvenes, lo que es el factor de empaquetamiento. Y aquí vamos a trabajar unos ejercicios. Estos factores de empaquetamiento ya están dados, jóvenes, para cada uno de las celdas que estamos viendo, para cada una de las redes de Bravay que estamos viendo. En este caso vamos a hablar de las tres principales que nos acontecen a nosotros. Bueno, principales para nosotros, que son las cúbicas simples, centrada en el cuerpo y centrada en las caras. El factor de empaquetamiento, también llamado fracción de empaquetamiento atómico, es la fracción del espacio ocupado por los átomos, suponiendo que los átomos son esferas duras. Miren. Y la expresión general para el factor de empaquetamiento es la siguiente. Ojo, para la cantidad de átomos ocupados en una estructura cristalina. Como ya nos dimos cuenta, jóvenes, bueno, decimos que el factor de empaquetamiento, podemos llamarlo Fe, es igual al número de átomos de la celda. Miren, o sea, cuántos átomos tiene esa celda, multiplicado por el volumen de cada átomo. Ahora, si se han de acordar, para nosotros un átomo es una esfera, por lo tanto su volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Y el volumen de una celda unitaria para nosotros es un cubo. Entonces el volumen de una celda unitaria, jóvenes, es el parámetro de red al cubo. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan que también nosotros establecimos una relación entre el parámetro de red y el radio atómico, miren, lo vimos al inicio, de cada uno de ellos. Por eso digo que las anoté. Ya cuando nos metamos con una cúbica simple lo vamos a citar y así sucesivamente. Ok. Veamos, jóvenes, se nos pide, utilizando la fórmula, esta fórmula que ya tenemos adelante, calcular el factor de empaquetamiento para celdas unitarias, tanto cúbica simple como cúbica centrada en el cuerpo, como cúbica en las caras. Ok, partamos de aquí de la fórmula. Vamos a irnos para una cúbica simple, jóvenes. Quiero que me ayuden con sus calculadoras. Decimos que el factor de empaquetamiento es igual al número de átomos por celda. ¿Cuántos átomos por celda, jóvenes, tenía una estructura cúbica centrada, una cúbica simple? ¿Cuántos átomos por celda había? ¿Se acuerdan? Solamente era uno. ¿Se acuerdan, jóvenes? Del curso del video anterior, solo había un átomo por celda unitaria, que era el total que daban cada esquina. ¿Cuál es el volumen, jóvenes, de cada átomo? Pues es 4/3, estamos asumiendo pi por r al cubo. Hasta este momento no me interesa el número, no me interesa lo que valga r ni nada por el estilo hasta este momento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el volumen de una celda unitaria? Las celdas unitarias, ¿se acuerdan que eran esos cubitos cuyos lados eran parámetros de red a sub 0? Y si hablamos del volumen de un cubo, es el volumen de todos sus lados. Hemos dicho, el volumen de sus lados al cubo. En ese caso, sus lados son a sub 0. Entonces sería a sub 0 al cubo, mira. A sub 0 al cubo. Ahora, como estamos hablando, jóvenes, de una estructura cúbica simple, ¿se acuerdan que ustedes ya habíamos dicho que una estructura cúbica simple A sub 0 es igual a 2 veces el radio? ¿Se acuerdan, jóvenes? Entonces yo puedo sustituir eso. Bueno, 1 por 4/3 es 4/3 de pi por r al cubo. Y me doy cuenta que A sub 0 en función del radio es 2 veces r. Todo eso multiplicado al cubo, todo eso elevado al cubo, miren. Y vamos a desarrollar 4/3 de pi por r al cubo entre 2 al cubo. ¿Cuánto es? 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. R cubo. A r cubo con r cubo se cancela, se hacen 1. Y esto me queda 4/3. 4/3 4 pi entre 8 por 3, ¿verdad? 3 del tercio por 8 que salió del sistema. ¿Cuánto les da eso, jóvenes decimales? Quiero que me lo den. Multipliquen 4 por pi y divídanlo entre 3, que se multiplica por 8. Tienen que darle aproximadamente 0.0
52,3 más o menos. 52,4 podemos decir un aproximado. Miren, jóvenes. Y este es el factor de empaquetamiento que tiene una estructura cúbica simple. Quiere decir que se puede más o menos, si fuera en porcentaje, en una cúbica simple, una estructura cúbica simple, lo más que puedo empaquetar es el 52%. Quiere decir que un 52% está lleno el cubo. El otro 48% está como quien dice no hay nada. O en un espacio libre que puede ser ocupado por átomos de otra especie dependiendo del tipo de estructura o combinación que nosotros queramos. Pero este es el máximo factor de empaquetamiento, 52% aproximadamente, o 0.52 si quieren verlo, permítanme, jóvenes, o 0.52 es el factor de empaquetamiento de una cúbica simple. Eso ya está dado, ya está. Ok, el cálculo ya me lo da y ya de una sola vez. Van a ver adelante una tabla que tiene todo esto. Ya que estamos por aquí, calculemos entonces los otros que nos piden. El de la cúbica centrada en el cuerpo. De hecho, jóvenes, voy a dejar el de la cúbica centrada en el cuerpo para ustedes. Que ustedes lo confirmen. Voy a hacer el de la cúbica centrada en las caras. Miren. El factor de empaquetamiento. Siguiendo otra vez la fórmula. ¿Cuánto era el número de átomos que había por ciento unitario de una cúbica? De una estructura cúbica centrada en las caras. 4. ¿Se acuerdan que eran 4 átomos por cara? Perfecto. Ponemos 4. 4 átomos por cara. Perdón, 4 átomos por cara no. 4 átomos por celda. Perdón, toda la celda. Otra vez es 4 pi tercios. 4 tercios de pi r al cubo. Otra vez estamos simulando el volumen de la esfera. Y otra vez el volumen de la celda unitaria sigue siendo a sub 0 al cubo. Sin embargo, como es una cúbica centrada en las caras, ¿se acuerdan? Que para ella el parámetro de red en relación de radio es esta. 4r raíz de 2. 4 veces r raíz de 2. Miren. A sub 0 es igual a 4 veces r entre la raíz de 2. Que es la que vamos a sustituir después. Al final tengo 4 por 4, 16 tercios. 16 pi. Voy a ir haciendo lo más ordenado, r cubo. R cubo, no se les olvide. Entre ese 3 pasa abajo, ¿verdad? 3 que se multiplica por esto que voy a hacer el cambio, que es 4r sobre raíz de 2. Ustedes van a hacerlo para el cúbica centrada en el cuerpo. Todo eso elevado al cubo, mire. Me doy cuenta entonces que esto es 16 pi r cubo. Ok, donde esto sería 3. 4 elevado al cubo, jóvenes. Ahí ustedes lo van a ir haciendo. 4 al cubo. R cubo. Y esto que, jóvenes, que es la raíz de 2. También elevado al cubo. Me doy cuenta otra vez que se me elimina r cubo por el cambio de parámetros. Solamente me quedan valores. Entonces ustedes pueden hacer 16 pi por raíz de 2 si quieren elevado al cuadrado, porque elevado al cubo, perdón, porque se pasa arriba a multiplicar, y lo dividen entre 3 por 4 elevado al cubo, y eso les va a dar aproximadamente 0.740. Mire, o sea 0.74. Estamos hablando, jóvenes, que en una estructura cúbicas centradas en las caras hay mayor factor de empaquetamiento. Miren, estamos hablando de un 74% de espacio ocupado. Quiere decir que el otro 26 pues puede estar libre. De hecho, esto es lo máximo. Incluso en una estructura hexagonal también llegamos a lo mismo. En una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que es el que ustedes van a resolver, debe estar rondando por ahí el 0.60 y algo. Que ustedes tienen que buscarlo, tienen que confirmarlo. Ok, eso se los dejo a ustedes de tarea. Ok, jóvenes, perfecto. Al final hay una tabla, no se preocupen por eso. La tabla ya me dice, estos datos ya son estándares, jóvenes. Aquí ya veo que para cualquier estructura cúbica centrada en las caras, lo más que se pueda tener, lo que se tiene de factor de empaquetamiento es 0.74.
Para una cúbica simple es 0.52. Para una cúbica centrada en el cuerpo, para que ustedes van a averiguar que esto está como en 0.68, si mal no recuerdo. ¿Ok? Aproximadamente. Veamos también lo que es la densidad. La densidad teórica de un material puede calcularse utilizando las propiedades de la estructura cristalina. ¿Se acuerdan, jóvenes, que nosotros allí en algún curso de química o física, ya sea del colegio o a nivel universitario, decimos que densidad es masa entre volumen? Pues esa idea no es que ahora es distinta, no. De hecho, esta relación que vamos a encontrar de densidad sigue manteniendo esa idea, nada más que estas a niveles ya más más atómicos, más micro, vamos a decir, bueno, ni siquiera micro, mucho más pequeño, jóvenes. ¿Ok? En este caso vamos a calcular la densidad teórica, jóvenes, a través de lo que es el número de átomos, la masa atómica, etcétera, 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 de ciertos elementos. Y decimos que la densidad teórica de un material puede calcularse utilizando las propiedades de la estructura cristalina. Y la fórmula general es la siguiente. Decimos que la densidad, jóvenes, la densidad de un material es igual al número de átomos por celda. ¿Se acuerdan? Si depende de la estructura que estemos hablando, ya habíamos dicho, si es una estructura simple, hablábamos de 1, si es una estructura cúbica centrada en el cuerpo, hablábamos de 2, y si es una estructura cúbica centrada en la escala, hablábamos de 4. Pero aquí también nos interesa multiplicar eso por la masa atómica. Esa masa atómica, jóvenes, generalmente la tenemos, o la podemos encontrar en lo que son los... ¿Se acuerdan ustedes de la tabla periódica? ¿Ok? O en el internet. Eso depende del material, va a depender del material que estemos analizando. Igual, eso dividido entre el volumen de la celda unitaria. ¿Se acuerdan que el volumen sigue siendo un cubo de la celda unitaria? Y una constante de Avogadro. Que esa constante de Avogadro, jóvenes, tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Anoten este valor. Es una constante muy utilizada en química y en física. Que nos dice a nosotros cuánto es el máximo de átomos, o de moléculas, o de partículas que hay por mol de una sustancia. Generalmente hablamos de una sustancia pura. Y es una cantidad enorme, jóvenes. Es del orden de 10 a la 23. ¿Ok? Aquí tenemos un ejercicio. Se nos pide determinar la densidad del hierro cúbico centrado en el cuerpo. Interesante, miren. Nos dicen el material y nos dicen el tipo de estructura que tienen. Cosas importantes para poder irnos a través de estas ecuaciones. Y nos dan incluso el parámetro de red. Ya nos dicen que es 0.2266 nanómetros. El nano, jóvenes, es un prefijo que indica 1 por 10 a la menos 9. Para fines de cálculo, vamos a sustituir esta n, porque esta es la unidad más el metro, en 0.2866 por 10 a la menos 9 metros. Ok, ese es el parámetro, ese es el A sub 0, ¿me? Ya me lo dan. Ok, ya lo vamos a ver a continuación, lo vamos a hacer nosotros directamente. Para aquí tenemos la fórmula. Tomemos los datos, jóvenes. Es una estructura cúbica centrada en el cuerpo. ¿Cuánto es el número de átomos por celda? ¿Cuántos átomos por celda hay, jóvenes? Átomos por celda en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. 2. ¿Se acuerdan? 2 átomos. Me dieron el parámetro de red, lo voy a anotar, que A sub 0 es igual a 0.2866. Ustedes van haciéndolo en su cuadrito más bonito, ¿ok? 2866, permítanme, por este sé que me quedó como muy arriba. Por 10 a la menos 9, ¿se acuerdan que cambiamos el prefijo nano? Esto lo vamos a dejar en metros, miren, de distancia de longitud. Ok, incluso lo podemos poner en centímetros si nosotros queremos. También para fines de cálculo, no es 0.2866 por 10 a la menos 8 centímetros. Ok, como nosotros queramos trabajarlo. La masa atómica, bueno, la masa atómica, que es este parámetro que está aquí, me voy a la tabla periódica, jóvenes, la masa atómica, y busco el hierro. Ahí aparece en una esquina y me doy cuenta que la masa atómica para el hierro es aproximadamente, o si quieren pueden buscarla en internet y me la confirman,
la masa atómica del hierro. Recuerden que esto es hierro Fe, ¿verdad? Hierro. 55.847 aproximadamente. Ojo, las unidades en que lo van a encontrar generalmente en esas tablas es gramos por mol, jóvenes. A veces es necesario pasar a gramos, a kilogramos, ¿verdad? Pero depende, gramos por mol. Ya tenemos otro parámetro. ¿Qué más, jóvenes, es importante? Obviamente tenemos la constante de Avogadro. Generalmente la constante de Avogadro se representa como N sub A mayúscula. Y en este caso era 6.022 por 10 a la 23 positivo átomos por mol. Ok, átomos por mol. No se olviden que andamos buscando densidad. Al final debe quedar en unidades de masa entre unidades de volumen, que podría ser en este caso gramos sobre centímetros cúbicos si no hacemos ningún cambio grande. Si mantenemos esto, o gramos por metro cúbico, dependiendo cómo estemos trabajando. Ok, pero hay que estar muy cuidadosos con eso. ¿Qué más nos falta, jóvenes? Ya tenemos el parámetro de red. Perfecto. Vamos por partes. Pues entremos a la densidad de ese hierro cúbico centrado en el cuerpo. Ya sabemos que como es cúbico centrado en el cuerpo, tiene 4 átomos. Tiene 4 átomos por celda. Ya conocemos la masa atómica. La masa atómica es 55.847. Aquí va el punto. 847. Voy a poner las unidades para que vean la cancelación de unas y otras. Gramos por mol. Todo eso entre el volumen de la celda unitaria. Pero el volumen de la celda unitaria es... ¿Se acuerdan que el volumen de un cubo, no? Y el volumen del cubo es los lados al cubo. Y en este caso el lado es el parámetro de red al cubo, miren. Y ya tengo el parámetro de red. Perfecto. Voy a usar el de centímetros, miren. Y ya está el cubo, ya me va a caer en centímetros cúbicos. Miren, sería 0.2866 por 10 a la menos 8 centímetros. La pudimos haber dejado en metros, no importa. Elevado al cubo, acuérdense, ¿verdad? El parámetro de al cubo. Ahora solo me falta la constante de Avogadro. Multipliquémosla por 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Mire qué interesante, jóvenes. Esto realmente, este 4 tiene unidades de átomos por celda. Los átomos con los átomos se van. La celda simplemente es un valor ahí. El mol se va con este mol, mire, con el mol de la unidad del número de Avogadro. Y solamente me va a quedar unidades de masa en gramos sobre unidades de volumen en centímetros cúbicos, porque van a estar elevados al cubo. Quiero que me hagan ese cálculo. Multipliquen 4 por 55.847. Eso entre, abran paréntesis para que no se confundan. Pone 28.66 exponencial a la menos 8, no se les olvide, multiplicado por 6.022 exponencial a la positivo 23. Cierran paréntesis y le dan igual. ¿Ok? Eso debe estarles dando, jóvenes. Ojo. Se me había olvidado decirles que esto estaba elevado al cubo, ¿verdad? Ok, no se les olvide que eso está elevado al cubo. Entonces debería ser 4 por 55.847 entre paréntesis, y quieren abran otro paréntesis, punto 2866 exponencial a la menos 8, cierren paréntesis y eleven eso al cubo, por, multipliquen por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la positivo 23, cierren paréntesis, y eso les va a dar aproximadamente 7.879. Jóvenes, hubo un error, ¿no? Tengo un error, este 4. Ok, perdón, me disculpo, recuerden que el 4, no sé dónde estaba pensando en la estructura cúbica entrada en las caras, este en cuerpo era 2. Ok, aquí está. Espero que lo hayan notado ustedes desde antes. Ok, que fue un error ahí de que puse 4 y es 2, realmente es 2, ¿verdad? Es para una cúbica entrada en el cuerpo.
2 por 55.847 entre, no se les olvide, punto 2866 x para negativo 8, todo eso elevado al cubo, que se multiplica por 6.022 elevado a la positivo 23, y eso les va a dar aproximadamente, jóvenes, un valor de 7.879 gramos por centímetro cúbico. Voy a acercar más la unidad, que la puse muy lejos. Ok, por favor, con cuidado de siempre esos datos. Me disculpo, jóvenes, me desconcentré un momento en ese número de átomos por celda, y les tiene que dar aproximadamente este valor. Quiero que lo hagan despacio, jóvenes. 2 por 55.847, y dividen eso entre la relación que aparece abajo, que es punto, perdón, pues dije punto, aquí tengo un error, jóvenes. Perdón, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Corrí el punto, pero no corrí el valor. Miren, corrí el punto dos veces. Ok, o una vez, mejor dicho. Una vez, perdón, para que quede a la menos 8. Y se me olvidó correrlo aquí. Ok. Me disculpo nuevamente. Suele pasar, jóvenes. En vez de cansancio un poco. Esto realmente, como corrí el punto una vez, se corre una vez de aquí también, o se vuelve un más 1, y eso lo hace menos 8. Entonces sería 2.866, si no estoy haciendo algo que es incorrecto. Por 10 a la menos 8, ahora sí, centímetros. Ok, me disculpo, jóvenes. Me disculpo, dos errores míos. Lo bueno que aquí estamos para corregir esta parte. Ahora sí, jóvenes. Ahora sí, creo que ya estamos bien en eso. Multipliquen 2 por 55.847 entre 2.866 x para negativo 8, todo eso elevado al cubo, que multiplica a 6.022 x por la 23, y cierran eso, y les va a dar 7.878.879 gramos por mol. La respuesta está correcta. Ok, ya la habíamos trabajado. Me disculpo, jóvenes. Recapitulando, el número de átomos por celda son 2 para una cúbica centrada en el cuerpo, no se les olvide. La masa atómica es del hierro, 55.847 gramos por mol. El volumen de la celda unitaria aparece el parámetro de red. Pudimos haber usado este también. Creo que pudimos haber usado el de metros, no hay problema. Por fines de que se mire más bonito, usamos el de centímetros, porque no nos iba a salir un número un poquito más grande, pero igual es lo mismo. Y A sub 0 al cubo, miren, lo elevé al cubo, multiplicado por la constante de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Ok. Espero que me disculpen al final también estos errores. Espero que lo hayan visto. De repente el más complicado de ver es el que cometí aquí, porque copié el mismo valor, pero y lo corrí. Miren qué error. Miren, copio el mismo valor y no corro el punto, que, como he dicho, lo corro, pero copio el mismo valor, y es incorrecto, porque si lo corrí debo copiar el valor como quedó corregido y elevado ya sea la cantidad de veces que lo corrí, si positivo o negativamente. En este caso, como lo corrí hacia la derecha, se suma más 1, y menos 9 más 1 da menos 8. Ok, esta es notación científica, cursos ya anteriores. Vamos a hacer un par de ejercicios más de estos en las clases que vamos a tener en estos días. No sé, vamos a ponernos de acuerdo ahí en el grupo para verlo. Ok, jóvenes, siguiendo, vamos a pasar a hablar de lo que es la estructura hexagonal compacta. Ya hablamos de estructuras cúbicas. En la figura que vamos a ver a continuación, la 3.13, se muestra la estructura compacta hexagonal CH. La red obviamente es hexagonal, con una base de átomos del mismo tipo. Uno localizado en el origen, 0,0,0, y otro en 2 tercios, 1 tercio y 1 medio, por ejemplo.
Estas coordenadas siempre son fracciones de la longitud axiales. ¿Cuáles son las longitudes axiales? La A, B y C. Incluso si las longitudes axiales no son iguales. Siempre van a ser, jóvenes, fracciones de ellas. La red hexagonal tiene un punto de red por celda unitaria localizados en la esquina de la celda unitaria. En estructura cúbica hexagonal, en estructura hexagonal compacta, cúbica hexagonal, dije, no, hexagonal compacta, dos átomos están asociados con cada punto de red. Por tanto, hay dos átomos por celda unitaria. Miren qué interesante. ¿Verdad? Aquí tenemos dos átomos por celda unitaria. Igual o parecido a la cúbica centrada en el cuerpo. Sin embargo, su factor de empaquetamiento se parece al factor de empaquetamiento de una cúbica centrada en las caras. Y su número de coordinación es igual al número de coordinación de una cúbica centrada en caras, que es 12. Mucho cuidado. Aquí tenemos a lo que nos referíamos. Esta es una estructura hexagonal compacta. Miren. Tenemos 7 átomos en sus caras y 3 átomos centrales. Pero cuando nosotros sacamos una estructura, miren, cúbica, cuando queremos esto, sacamos esta parte nada más y la aislamos. Nos damos cuenta, jóvenes, miren, que es parecida a una estructura cúbica centrada en cuerpo, que tiene 2 átomos desde el centro y 4 átomos en cada esquina, que al final aportan solamente 1, y eso me da, jóvenes, un átomo por esquinas más el átomo del centro, 2 átomos por una cúbica hexagonal compacta. Sin embargo, su número de coordinación, jóvenes, es 12, porque aparte de estos 4 y estos 4, que son 8, ok, también está siendo tocado por los átomos del centro. Al final da un total de 12. Y aquí tenemos el volumen de una cúbica hexagonal compacta. Miren. Es A sub 0, ¿se acuerdan que esto es esto por el C sub 0, pero el ángulo de 30 grados? ¿Ok? Que es un ángulo que forma la red C sub 0 con uno de sus lados en particular. Ya que hablamos de los 120 grados aquellos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De las vimos anteriormente, lo voy a recurrir ahí, de donde está, de aquí, de los ángulos interaxiales. ¿no? Hablábamos que tenían 90 entre A y B, pero en C había un ángulo de 120 tomado desde un punto de referencia. Ok, para una cúbica hexagonal. Nos vamos a centrar bastante nosotros en las estructuras cúbicas. Y la hexagonal compacta también es útil. También tenemos estructuras cúbicas de diamante, entre otras, jóvenes, que van a ir viendo a medida que vayan avanzando en sus cursos. Recuerden que todo esto es introductorio. Aquí estaba la tabla que les mencionaba, miren. Aquí tenemos una cúbica simple, una cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras y la hexagonal compacta. Aquí está la relación de los parámetros de red que ya vimos anteriormente, miren. Fíjense que interesante que la cúbica centrada en la hexagonal compacta también A sub 0 es igual a 2R, pero como C sub 0 es diferente a A sub 0, sin embargo lo puedo escribir en función de A sub 0 y es aproximadamente este valor. Ok, estos de aquí, estos tres, pues ya los vimos, quedamos que ustedes iban a trabajar este. El número de átomos por celda, ya sabemos que en una cúbica simple hay 1, que en una cúbica centrada en el cuerpo hay 2, al igual que en una hexagonal compacta, de lo que acabamos de ver, y que la que más tiene es la cúbica centrada en las caras. También el número de coordinación es el número de átomos vecinos, 6 para una estructura simple, 8 para una cúbica centrada en el cuerpo, pero para una hexagonal compacta y una centrada en las caras tiene 12. Y los factores de empaquetamiento, miren, que les quedó a ustedes de tarea pero aquí ya está, miren, .52 para la cúbica simple, .68 para la cúbica centrada en el cuerpo y .74 tanto para la cúbica centrada en las caras como para la hexagonal compacta. Y algunos ejemplos de algunos materiales que tienen este tipo de estructura: el polonio, el alfa del molibdeno, el hierro, miren, el wolframio, tungsteno conocido, molibdeno, niobio, tantalio, creo que el K es potasio, más no recuerdo, el sodio, el vanadium, el cromo, entre otros. Miren, en el caso de las cúbicas centradas en caras, tenemos el cobre, el oro, PT, no me acuerdo cuál es el PT, el oro, la plata, el plomo, el níquel. También aquí tendríamos, o aquí podría aparecer el hierro, pero el hierro bajo ciertas temperaturas y ciertas fases, que van a ir conociendo más adelante. Y en hexagonales tenemos lo que es el titanio, el magnesio, el zinc, el berilio, el cobalto, el zirconio, el cadmio, entre otros. Ok, mire qué interesante. Aquí está una tabla resumen que es bueno que la tengan allá a mano, jóvenes. Se la pueden imprimir, tienen donde imprimirla.
o la copia, pues sería excelente, ya que aquí resume todo lo que vimos anteriormente, ya está dado, por lo tanto no ocupamos realmente estarlo calculando a cada rato. ¿Ok? Solo ocupamos conocer el tipo de estructura con la que estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, y siguiendo con nuestro curso, haremos de lo que son los puntos de red, direcciones y planos en la celda unitaria. Vamos a hacer bastante ejercicio de esto en las clases sincrónicas y también en un video de ejercicios que voy a estar dejando siempre en estos días. ¿Qué son puntos de coordinación? Bueno, se pueden localizar, dice, ciertos puntos como las posiciones de los átomos en la red o en la celda unitaria, construyendo un sistema coordenado ortonormal. Miren, orto significa que sean de 90 grados y normal que esté normalizado. Vamos a ver la figura 3.14. La distancia se mide en términos del número de parámetros de red que deben moverse en cada una de las coordenadas X, Y o Z para obtenerlas del origen al punto de cuestión. Ya vamos a ver que todo esto, jóvenes, ya vamos a entender todo esto de una manera más práctica. Las coordenadas se escriben con como las 3 distancias, separadas con comas, obviamente, los números. ¿De qué forma? Bueno, en este caso, jóvenes, hablando de las direcciones en la celda unitaria, vamos a trabajar a través de lo que se conoce como los índices de Miller. ¿Ok? Los índices de Miller, o índices de Mila, pronunciado, ¿verdad? Un idioma ya alemán directamente. Los índices de Miller para las direcciones son notaciones abreviadas utilizadas para escribir estas direcciones. A continuación se da el procedimiento para encontrar los índices de Miller para las direcciones. Generalmente, jóvenes, es algo que nosotros hemos trabajado vectorialmente hablando. Por ejemplo, primer paso para las direcciones de la celda unitaria. Direcciones, jóvenes. Direcciones. 1. Utilizando un sistema coordenado ortonormal, o sea, ¿se acuerdan? Ortonormal significa esto, ¿no? Ok, que esté normalizado y que sus lados formen 90 grados. Puede ser X o Y o X, Y, Z, depende si estamos hablando en el espacio. Ok, una o dos dimensiones. Dice que utilizando un sistema coordenado ortonormal, determine las coordenadas de 2 puntos que se encuentran en la dirección. Resta las coordenadas del punto de la cabeza de las coordenadas del punto de la cola. Es un vector, como lo hacíamos en vectores, cabeza menos cola, para obtener el número de parámetros de red recorridos en la distancia de cada sistema coordenado. 3. Elimina las fracciones y o reduzca los resultados obtenidos de la resta a los enteros más bajos. Esto es importante, jóvenes. Si al momento de hacer la resta de cabeza menos cola nos quedara una fracción, es necesario reducir esa fracción a su enteros más bajos. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y vamos a cerrar entre corchetes, dice, los números. ¿Ok? Y se produce un signo negativo. Y si nos sale un valor con un signo negativo, jóvenes, lo vamos a representar con una barra arriba. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? Vamos a suponer que encontramos este vector, ¿me? Que va de aquí. Voy a agarrar uno más sencillo. Ya vamos a hacer varios de ejercicios. Voy a agarrar uno, jóvenes, que vaya desde el origen hasta acá, vaya. Hasta este otro que está localizado acá, por ejemplo. Dije que le reste, miren, los de la cabeza menos los que están en la cola. Miren. En el caso de X, Y o Z. ¿Estamos de acuerdo? X, Y o Z. Solo puedo restar los que están en la misma dirección. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. Ahí tengo la dirección, miren, jóvenes. Es una dirección 1, 1, 1 que la cierro entre corchetes. Perdón, entre corchetes. Algo importante, jóvenes. En este caso no se separan ya por comas. Se dejan así como están, miren. No van a poner comas aquí. Ahora vamos a suponer que se restó este de aquí a acá, jóvenes. Miren, del origen a este. ¿Cómo me queda? 1 medio menos 0, 1 medio. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. Ya hice el paso 2. El primer paso, jóvenes, determinamos los puntos. X, Y o Z, lo hicimos. El segundo, restar los de cabeza menos cola. El tercero, me dicen que si hay fracciones, la reduzca a su entero más bajo. El entero más bajo aquí en este caso es 2. Entonces yo tengo que multiplicar por 2. Está en corchetes. Por 2 todos estos valores. Bueno, antes de meterlo en corchete,
Tengo que multiplicarlos por 2 porque si no ya estaría diciendo que esa es la notación de Miller para la dirección. Lo multiplico entonces por 2, que es el entero más bajo de ellos. 2 por un medio, 2. 2 por un medio, 1, perdón. 2 por 1, 2 cada término. Y 2 por 0, 0. Ahora sí ya tengo enteros, como es lo que me piden en el paso 3. Y el paso 4, encierre entre corchetes. Y no me ha salido ningún negativo. Si saliera un negativo, jóvenes, si al momento de la resta me sale un negativo, yo el negativo no lo represento así. No coloco el signo a la par como pensaría uno, no. En este caso, para la notación de Miller, el negativo iría arriba, miren, así de esta forma, como sombrerito. ¿Ok? Esta es una forma de ver las direcciones o las direcciones de los átomos en una celda unitaria. Direcciones entre dos átomos en una celda unitaria. También tenemos las direcciones de los planos, que lo vamos a ver también a continuación. Importante, jóvenes, hacer unas observaciones con respecto a esto de los de las direcciones de Miller, de los índices de Miller para las direcciones. 1. Debido a que las direcciones son vectores, esto quiero que no anoten, una dirección y su negativo no son idénticos. Quiere decir que una dirección 1, 0, 0 no es igual a la dirección 1 barra 0, 0. Miren, esta, jóvenes, y su negativo no son iguales. ¿Por qué? Porque son vectores. En el caso de las direcciones, en los planos cambia. Y representa la misma línea, pero en direcciones opuestas. Tiene sentido, ¿no? Están bajo la misma línea, pero van en direcciones opuestas. Por lo tanto, no son iguales. Una dirección y su múltiplo son idénticos. Eso sí, miren. Si tengo una dirección 1, 1, 0 y hay una que está de 2 veces esa dirección, es 2, 0, 0, realmente son idénticas. Lo único que ha pasado es que está un poco más grande el vector, pero van en la misma dirección. ¿Ok? Y algo importante es que ciertos grupos de direcciones son equivalentes. Tienen sus índices particulares debido a la forma en que construyen las coordenadas. Miren, por ejemplo, esta dirección es la dirección 1, 0, 0. Y esta dirección es 0, 1, 0. Pero estas, miren, esta es igualita a esta, van incluso, son equivalentes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tienen notación distinta? Por los ejes, miren. Este lo llamé el eje Z, estamos de acuerdo. Miren, este no hay problema, tiene la misma coordenada, pero yo puedo jugar con los ejes y no hay ningún problema. Siempre y cuando sean ortonormales, no hay ningún problema. En este caso, este es el eje X positivo y en este caso es este, miren. En este caso este es el Y positivo y en este caso es este. ¿Qué sucede? Si yo hago esa representación 1, 0, 0 me queda de esta forma y si lo hago 0, 1, 0 me queda de esta forma. Resulta el caso que hay ciertos grupos de direcciones que son equivalentes. Están en una misma familia. Pero ¿qué es lo que lo ha hecho? Que de alguna manera, a pesar de cómo se colocaron, pareciera que son distintas. Es que hemos tomado el sistema de referencia diferente. Sin embargo, al final estamos hablando del mismo vector. ¿Mira? Por eso, jóvenes, tenemos esta tabla. Cuando hablamos de direcciones equivalentes, utilizamos este tipo de... no sabría decirles qué nombre tiene esto. Pero es como estos especies de triangulitos de corchetes raros, ¿sí? Como medio triangulares, no sé. Y nos indican que, por ejemplo, la dirección 110 tiene varias familias. Miren, todas estas son equivalencias. Miren. Todas estas son equivalencias. La 110, la 1 negativo 1, negativo 10, la 101, etcétera. Todo eso indica que lo que se ha variado es el sistema de ejes coordenados. Esto se le llama sistemas equivalentes de ejes. Alguien me preguntará, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? Jóvenes, con esto yo puedo determinar el comportamiento a nivel a nivel atómico de cuál es la mejor parte o las mejores o las zonas más fuertes de una estructura. Porque las direcciones de los átomos, jóvenes, me dicen a mí cuántos átomos o en qué direcciones está más fuerte o ha sido más compacto el sistema. Ya vamos a ver otros términos adelante. Y esto es bastante en la parte de difracción. ¿Ok? La notación de Miller nos sirve bastante en el caso de las direcciones. También la tenemos para planos. Ahora, aquí al lado de la importancia de las direcciones cristalográficas, lo que les decía. Las direcciones cristalográficas se utilizan para indicar una orientación particular de un monocristal o de un material policristalino orientado, no importa si es un solo cristal o son varios cristales. Dice que el conocimiento
de cómo describirlas puede ser útil en muchas aplicaciones. Por ejemplo, los metales se deforman con mayor facilidad en las direcciones a lo largo de las cuales los átomos están en mayor contacto. Miren qué interesante. Si nosotros, a través de estos índices, detectamos dónde hay mayor contacto entre átomos, por ahí, jóvenes, vamos a darnos cuenta que hay mayor facilidad de deformación. Otro ejemplo en el mundo real, dice, es la dependencia de las direcciones cristalográficas de las propiedades magnéticas del hierro y otros materiales magnéticos. Mire qué interesante. También estas direcciones, esta forma en que los átomos han sido direccionados, me permiten a mí establecer si un átomo tiene propiedades magnéticas o no las tiene. En el caso del hierro, yo puedo pasar de un hierro BSC que es magnético a través de cambios de temperatura y cambio en la estructura, y obviamente reacomodo del arreglo atómico a una estructura FCC, siempre del hierro, que ya deja de ser magnético. Entre muchas cosas que ustedes van a ir descubriendo a medida que avancen en su curso. Al igual que las direcciones, jóvenes, también me interesa hablar sobre ellas, de lo que es la distancia repetitiva, densidad lineal y fracción de empaquetamiento. ¿Ok? Ya no hablamos de factor de empaquetamiento, sino de fracción de empaquetamiento. Otra manera de caracterizar, dice, las direcciones de entre es de dos medios, repito, otra manera de caracterizar las direcciones es por medio de la distancia repetitiva o la distancia entre los puntos de red a lo largo de la dirección. Por ejemplo, se puede examinar la dirección 110, miren, aquí tenemos ya una notación de Miller para la dirección, en una celda unitaria cúbica centrada en las caras, ya vamos a ver en la figura 317. Si comenzara en la localización en el origen 0, 0, el siguiente punto red está en el centro de una cara o en un sitio, un medio 0. La distancia entre los puntos de red es por tanto un medio de la diagonal de la cara. Miren. ¿Y cuál sería esa cara? Lo que tenemos aquí, miren. Esta es la distancia repetitiva. Partimos del origen a un punto situado aquí, miren, directamente en una cara, que es un medio para la cara de X, un medio para Y, pero 0 para Z. Miren que no sube. ¿Ok? Entonces esa distancia repetitiva, jóvenes, sería la mitad, miren, la mitad de lo que decíamos nosotros aquí anteriormente, de la diagonal de la cara. ¿Ok? Y la diagonal de la cara, ¿quién es, jóvenes? Aquí hay un R. Miren, más otro R. Y esto, jóvenes, nosotros ya lo calculamos. ¿Ok? Cuando hicimos el cálculo de A sub 0 en función de R, de una cúbica centrada en caras. ¿Se acuerdan? Aquí era igual. Aquí se los voy a presentar. Se las voy a recordar. Aquí está en el cuadro, mira. Es 4R raíz de 2. 4R raíz de 2. ¿Ok? Y 4R raíz de 2 es raíz de 2 sobre A sub 0. Lo mismo. Y en este caso, para una diagonal que está sobre ese punto, cuyo parámetro o notación de Miller es 110, ok, la distancia repetitiva, jóvenes, es cada vez un medio de ese factor de raíz de 2 sobre A sub 0. Y así puede ser diferente cada una de ellas. También está la densidad lineal, que es el número de puntos. Ojo, aquí que nosotros calculamos la densidad de volumen, jóvenes. La densidad de volumen, la densidad del cubo. También tenemos la densidad lineal, que es el número de puntos de red por unidad de longitud a lo largo de la dirección. Entonces nosotros podemos calcular la densidad, o sea, la cantidad de masa que hay a lo largo de una distancia. Sería unidades de gramos sobre metro o de gramos sobre centímetro nada más. Y la fracción de empaquetamiento es la fracción cubierta por los átomos en ese punto, también a lo largo de una línea. Generalmente nosotros vamos a trabajar bastante nada más con los anteriores, la fracción de empaquetamiento normal, o el factor de empaquetamiento, perdón, y la densidad general del sistema. Ok, esto lo vamos a usar de repente si es necesario. Lo que es distancia repetitiva, densidad lineal y fracción de empaquetamiento. No confundamos esto con la densidad que vimos anteriormente, ni con el factor de empaquetamiento que también vimos anteriormente. Ahora, jóvenes, como les decía, también tenemos lo que son planos en la celda unitaria. No solamente tenemos direcciones, también tenemos planos. Igual también tenemos notación de índices de Miller para los planos. De una forma muy compacta de hablar de ellas, decimos lo siguiente. 1.
Identificamos los puntos en los que el plano interseca las coordenadas X, Y y Z en términos del número de parámetros de red. Ya vamos a ver qué significa eso. Si el plano pasa a través del origen, debe moverse el origen del sistema coordenado al de una celda unitaria adyacente. Esto lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio, pero esto es importante. Si nosotros tenemos un plano y ese plano pasa por el origen, hay que moverlo. El origen no nos sirve, porque nos va a dar valores o nos va a dar recíprocos, que es el segundo paso, que puede generarnos problemas. Sin embargo, como hay equivalencia entre planos, podemos moverlo al plano, dice, adyacente, a una celda unitaria adyacente. Ni siquiera debe quedar en el mismo cubo. Debemos pasar a un cubo adyacente de ese sistema. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Tomar los recíprocos de estas intersecciones. Miren, una vez que tenemos las intersecciones, tomamos los recíprocos. Vamos a eliminar las fracciones también, que no, siempre los enteros más bajos. No es necesario reducir los enteros más bajos, pero podría ser. En este caso lo vamos a cerrar en vez de corchetes, en paréntesis, igual sin comas, y el signo negativo siempre va a ir con una barra arriba. Eso no cambia. ¿Ok? Directamente. Nos referimos a esos planos, lo vamos a hacer en los ejercicios. Quiero que tomen estos 4 apuntes también. Quiero que tomen estas 4 consideraciones para hacer los planos en la celda unitaria, y también las 4 consideraciones que tenemos nosotros para la notación de direcciones. Miren. Direcciones de los índices de Miller y también los planos de los índices de Miller. ¿Ok? Son una parte que quiero que tomen en cuenta. Ya le van a entender mejor a esto. ¿Ok? Ya le vamos a entender mejor a esto. Para terminar, jóvenes, también aspectos importantes, al igual que teníamos para las direcciones, también lo tenemos para los planos, es que los planos y sus negativos, estos sí son idénticos. Miren qué interesante, ¿no? Los planos y sus negativos aquí sí son idénticos. ¿Ok? Solo que están, obviamente, distintos. ¿Qué es distinto las direcciones? Debido a que son paralelos, por tanto, un plano 0, 2, 0 es igual a un plano 0, pleca, el guión arriba, o el sombrero, como queramos verlo, vaya, se me fue, la barra arriba, 2, 0. Esto sí es verdadero. Cosa diferente que era esto, jóvenes. Que si hubiera tenido un 0, 2, 0 de una dirección, miren, eso es diferente al 0, 2 barra 0 de otra dirección. Eso no es posible. Los planos y sus múltiplos no son idénticos, que es opuesto a las direcciones, ¿se acuerdan? O sea que un plano, jóvenes, 0, 2, 0, perdón, 2, 0, 2, 0, estoy poniendo corchete, ¿no? Eso no indica planos, eso indica direcciones. Un plano 0, 2, 0, jóvenes, y un plano que también es múltiplo de eso, puede ser, multiplicamos por 2, un plano 0, 4, 0, no son idénticos. También es caso contrario que pasaban las direcciones, que allá sí eran idénticos, 2 direcciones, una múltiplo de la otra. Dice que en cada celda unitaria los planos de una forma o familia, también hay formas o familias, representan los grupos de planos equivalentes que tienen sus índices particulares debido a la orientación de las coordenadas, y se representan por medio de llaves. ¿Se acuerdan que nosotros las familias para una dirección lo representábamos así? Para un plano lo hacemos a través de corchetes. Ya vamos a ver el último cuadro. Y en los sistemas cúbicos, una dirección que tiene los mismos índices que un plano es perpendicular al plano. Es interesante, miren. Si tengo una dirección, jóvenes, que es 0, 1, 0, y tengo un plano que también es 0, 1, 0, miren, dice que estos son perpendiculares. Esa dirección es perpendicular a ese plano. ¿Ok? Ya vamos a ver, jóvenes, ejercicios de toda esta última parte. Lo vamos a hacer ahí en otro video y también lo vamos a tomar en las clases. Por los momentos quiero que tomen sus anotaciones. Como les decía, las 4 que hacen referencia a cómo hacer planos y las 4 como hacen referencia a hacer direcciones. Y estas simplemente como datos adicionales que son importantes de tomar en cuenta. Aquí tenemos una familia, miren, de planos. Miren, el 1, 1, 0, el 1, 1, 0, el 1, 0, 1, 0, 1, 1, el 0 negativo 1, 0, el 1, 0 negativo 1, el 0, 1 negativo 1. ¿Ok? En ese caso nosotros ya se nos dijo que los planos y sus negativos son idénticos. Por eso mantenemos los negativos.
Cosa diferente son los múltiplos. Si ven, aquí no hay ningún múltiplo uno del otro. Por eso, porque esos no son parte de no son iguales. Ok, jóvenes, esta última parte de los índices de Miller tal vez sea la parte más tediosa, porque incluso vimos lo anterior, y lo vamos a presentar a través, o lo vamos a hacer tanto en la clase sincrónica como también en lo que es un video de algunos ejercicios. O bien lo hacemos en la clase sincrónica, mejor, jóvenes, esos ejercicios. Lo que vamos a hacer es eso, mejor hacerlos en la clase sincrónica. Ok, voy a tener esos ejercicios y los vamos a hacer en esta semana. Vamos a ponernos de acuerdo qué día de esta semana lo hacemos para que podamos trabajar antes del examen, que si mal no recuerdo es el 12, que posiblemente es la siguiente semana. Ok, jóvenes, les deseo un feliz día, gracias, éxitos, bendiciones.